introducción sobre el raquis cervical, este es denominado el segmento superior del raquis. Es la prolongación del raquis torácico y sujeta la cabeza a la par que constituye el esqueleto del cuello. Es la parte más móvil del raquis. Tiene como función orientar la cabeza en un sector del espacio de aproximadamente 180 grados. Es el segmento más móvil del raquis, así como también el más frágil. El raquis cervical está constituido por dos partes anatómicas y funcionalmente distintas. Tenemos como primer punto el raquis cervical superior o raquis suboccipital. Está constituido por el atlas y el axis, con 3 ejes y 3 grados de libertad. Y en su segunda parte tenemos el raquis cervical inferior, que conforma la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de la primera vértebra torácica y tiene dos tipos de movimiento, flexión y extensión, inclinación y rotación. La vértebra cervical, o también llamada atlas, podemos destacar que tiene dos masas laterales con una carilla articular superior, que es cóncava en dos sentidos. También tenemos una carilla articular inferior que convexa de delante hacia atrás, un arco anterior del atlas que tiene una carilla cartilaginosa ovalada que ayuda a la articulación de la apófisis o deltoides del axis. Tenemos un arco posterior que tiene una cresta vertical, una apófisis transversa que da paso a la arteria vertebral. Continuando, tenemos al axis, que en su centro está la apófisis o deltoides. Este tiene como función servir de pivote a la articulación atlantoaxial. Tiene dos carillas articulares de modo de hombreras que sobresalen lateralmente. Estas son convexas de delante hacia atrás y planas transversalmente. Tiene un arco posterior por dos estrechas láminas oblicuas de atrás hacia adentro. Tiene una apófisis espinosa que comporta dos tubérculos y las apófisis transversas que presentan un orificio vertical para la arteria vertebral. De la tercera vértebra cervical. Esta posee un cuerpo vertebral, una meseta vertebral superior que está limitada lateralmente por los ganchos del cuerpo, cuya carilla está orientada hacia arriba y hacia adentro. La meseta vertebral inferior está prolongada hacia adelante y hacia abajo por un pico prominente. Está bordeada a cada lado por dos carillas de la articulación uncovertebral y estas están orientadas hacia abajo y hacia afuera. También tenemos un arco posterior que forma las apófisis articulares, una carilla superior que distingue hacia arriba y hacia atrás, al igual que una carilla inferior que está orientada hacia abajo y hacia adelante y que se articula con la carilla superior de la cuarta vértebra cervical. Hablando sobre los ligamentos del raquis cervical inferior, tenemos que estos se detallan en un corte en perspectiva posterior-izquierda. Para empezar, tenemos por delante de los cuerpos vertebrales el ligamento longitudinal anterior. Por detrás de estos cuerpos vertebrales tenemos el ligamento longitudinal posterior. En las apófisis espinosas, que están unidas entre sí por los ligamentos interespinosos prolongados hacia atrás por un ligamento supraespinoso. Muy bien individualizado, en el raquis cervical tenemos el ligamento nucal. También tenemos en las apófisis transversas, con sus tubérculos anteriores y posterior, que están unidas entre sí por los ligamentos intertransversos. También tenemos al músculo largo del cuello. Este se distingue en tres porciones, una porción oblicua descendente, oblicua ascendente y una porción longitudinal. Tenemos que su contracción bilateral y simétrica endereza la lordosis cervical y acarrea la flexión del cuello. También que su contracción unilateral determina una flexión del raquis y una inclinación hacia el lado de su contracción. Tenemos a los tres músculos escalenos. Estos se extienden sobre la cara anterolateral del raquis cervical como verdaderos obenques musculares. Unen las apófisis transversas cervicales a la primera y segunda costilla. Estos son el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior.
así como también se ven incluidos los músculos prevertebrales, que es el largo de la cabeza. Este tiene como función la flexión de la cabeza y enderezar la lordosis. Cuando hay una contracción unilateral, tenemos una flexión y una inclinación de la cabeza al lado donde es su contracción. Siguiendo, tenemos el recto anterior de la cabeza. Este nos ayuda a la flexión de la cabeza a la altura de la articulación aclanto-occipital y su contracción unilateral conlleva un triple movimiento, que es la rotación, la flexión y la inclinación. También tenemos al músculo recto lateral de la cabeza. Este genera una flexión y su contracción bilateral desencadena una flexión de la cabeza sobre el raquis cervical. Sin embargo, su contracción unilateral conlleva una ligera inclinación del lado de su contracción. Estos dos movimientos se localizan en la articulación aclanto-occipital. También tenemos a los músculos intertransversos, que están divididos en dos planos: los músculos intertransversos anteriores, los músculos intertransversos posteriores, y tienen la acción solo de determinar la inclinación del raquis hacia el lado de su contracción. Esta acción está reforzada por la contracción lateral de los músculos escalenos. Sobre el equilibrio de la cabeza, tenemos que la cabeza en conjunto constituye una palanca de interapoyo. El punto de apoyo se suma en los cóndilos occipitales. La resistencia se lleva a cabo ejerciendo el peso de la cabeza contra su centro de gravedad, localizado cerca de la silla turca. La potencia está constituida por la fuerza de los músculos de la nuca, que, en todo momento, deben contrarrestar el peso de la cabeza, que tiende a hacerla caer hacia adelante. Cervical, tenemos la flexoextensión. Esta nos da en el raquis cervical inferior, o RCI, una amplitud de 100 a 110 grados. En el conjunto del raquis cervical en relación al plano masticador, o RT, tenemos una amplitud de 130 grados. Y en el raquis suboccipital, o SO, tenemos una amplitud de 20 a 30 grados. Articulares en el raquis cervical, tenemos también la de la inclinación. La amplitud total de inclinación es aproximadamente de 45 grados y la rotación total de la cabeza es de 80 a 90 grados a cada lado. En relación a esta amplitud se distribuyen 12 grados a la articulación aclanto-occipital y los otros tantos a la articulación aclanto-axial.